Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Controversial ley de inmigración en Dinamarca. ¿Quién debe tomar la factura de los refugiados? Abrimos una discusión mundial. Europa está viviendo una crisis de refugiados. Solamente en el 2015, cerca de 1 millón de personas pidieron asilo político. Todo por la crisis en Medio Oriente. ¿Qué pasa? Dinamarca recibió 20.000 en el 2015 y los sentimientos antimigrantes, más la preocupación sobre la cantidad. El Parlamento aprobó una ley de inmigración donde hace más complicado lograr asilo. Por ejemplo, extienden el periodo de espera de 1 a 3 años para reunificar a los familiares. La ley faculta a las autoridades para confiscar dinero en efectivo y objetos con un valor mayor a las 10.000 coronas danesas, aproximadamente al cambio actual unos cerca de $1.500. Eso a los solicitantes de asilo para ayudar a cubrir sus gastos. Los artículos de especial valor sentimental, tales como argollas de boda, anillos de compromiso, la lista sigue, quedarán exentos. La legislación ha creado una gran polémica y ha sido criticada en todo el espectro, causando que muchos en esta nación del norte de Europa, con una antigua reputación a nivel mundial por su tolerancia y promoción de valores sociodemócratas y liberales, se horroricen. La controversia ahí está. Pero también existe una preocupación real acerca del impacto que tiene el éxodo de inmigrantes. Por una parte, el impacto económico que pueda tener en las economías de muchos países que están recibiendo a los refugiados, ya que no muchos están económicamente preparados para lidiar con la ola de inmigrantes. Y por otra parte, está el tema de la seguridad. No olvidemos los ataques en París hace 3 meses, en los que ahora se saben que algunos de los terroristas ingresaron a Francia mezclados entre la ola de refugiados. En Año Nuevo se supo de ataques sexuales por parte de extranjeros, entre ellos refugiados a mujeres alemanas en Colonia. Hoy la policía húngara acusó de terrorismo a un refugiado que en septiembre pasado se enfrentó con agentes antidisturbios cuando intentaba atravesar, junto a otras personas, la frontera con Serbia, en las cercanías de la localidad de Roske. O sea, existe una preocupación real. Y por eso hacemos la pregunta: ¿quién debe pagar por la asistencia a los refugiados? Vamos con Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas del Cato Instituto. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Ok. Feliz año. Te quise traer, igual para ti, te quise traer porque tú estás especializado en el tema de la inmigración en los Estados Unidos y vienes con una visión libertaria. Esta discusión la vamos a empezar a abrir porque esto es un tópico mundial. Y en la elección en el 2016 en los Estados Unidos va a ser un tópico importante. Y yo quiero enfocarlo desde el punto de vista filosófico, o sea, desde el punto de vista de policy o de política pública. ¿Estás de acuerdo con la decisión de los políticos en Dinamarca de poner estas trabas, vamos a decir, o hacer más difícil el asilo político? No, no me gusta. Creo yo que ciertamente hay esas preocupaciones que usted menciona, particularmente el tema de los ataques sexuales que ocurrieron en Colonia y en otras ciudades alemanas en fin de año, han puesto sobre el tapete el hecho de que abrir las puertas irrestrictamente a los refugiados del Medio Oriente no es una cuestión de blancos y negros. Hay varios matices de grises. Recordemos de que estos países nórdicos son países con estados de bienestar muy generosos, y que, por supuesto, las poblaciones de estos países no ven con buenos ojos el hecho de que en momentos en que Europa pasa por una época de austeridad y se les pide sacrificios a ellos en materia de más altos impuestos y recortes de gasto, vengan miles, si no cientos de miles, de personas de otros países a recibir este tipo de beneficios. Sin embargo, la óptica debería ser otra. En lugar de quitarle los bienes a los refugiados para pagar por el costo de mantenerlos, debería más bien estos gobiernos dejarles la plata, dejarles los bienes, dejarles el dinero y permitirles que con estos puedan empezar a forjar una nueva vida en estos países mediante el trabajo. Si la óptica va a ser que estos refugiados van a venir a beneficiarse de la beneficencia estatal, eso es la receta para no solo dependencia, sino también para el surgimiento de partidos de extrema derecha en Europa. Europa debería tener una política de permitirle a los refugiados poder empezar a trabajar de lo más pronto posible, de tal forma que se puedan sostener por sí mismos. Ahora, hay un problema interno dentro de la Unión Europea, la forma como está creada, por eso hay una división
real en la forma de atacar el tema de los refugiados, y por eso muchos países están tomando cartas en el asunto, porque las reglas de juego no están bien establecidas. Y hay una realidad también que son muchos refugiados que hay que atacar. Pero vamos entonces a globalizar la discusión. Al final, sobre quién debe recaer la responsabilidad, porque por un lado, tú dices, bueno, está la parte humanitaria, que es ayudar a esta gente que está huyendo de una crisis, de una guerra civil. Incluso en América Latina hay muchos que están huyendo de problemas de pobreza, están buscando un mundo mejor. Pero por otro lado, muchos de los países que reciben a estos refugiados o estos inmigrantes también se sienten desplazados. Pasa en Estados Unidos, por eso es que estás viendo el caso de Donald Trump, donde está subiendo las encuestas, en parte porque hay una población de clase media que se siente que ha sido abandonada por la clase política, que viene sufriendo una crisis económica, por el desplazamiento de posiciones laborales, en parte por las cuestiones de políticas de intercambio comercial, pero ellos se sienten que de alguna forma, el abrirle las puertas, dicen, bueno, está bien, yo los ayudo a ellos, pero ¿quién me ayuda a mí? Entonces, ¿cómo atacar este problema cuando las dos partes de alguna forma tienen razón? Sí, hay una parte de aspecto humanitario. Creo yo que en los primeros meses, en un periodo muy reducido, claramente esta gente no está en capacidad de sostenerse a sí misma. Ojalá tal vez hubiese en estos países fraternidades de asistencia social, como existía por ejemplo en Estados Unidos en el siglo XIX, en el inicio del siglo XX, donde mucho inmigrante que venía a Estados Unidos sin nada, y no había estado de bienestar en esas épocas, venían italianos, venían irlandeses, encontraban que había comunidades de pares aquí en Estados Unidos, comunidades irlandesas, comunidades italianas, comunidades alemanas, que se apoyaban mutuamente y que incorporaban a estos nuevos llegados. Ojalá hubiese algo de esto en estos países, y algunos de estos países cuentan con comunidades musulmanas importantes, pero ciertamente el costo inicial tal vez debería correr por cuenta de los estados. Al final de cuentas estamos hablando de una crisis humanitaria, pero debería haber un plazo en el cual, si no se ha podido, esta persona no ha podido conseguir trabajo, no ha podido empezar a producir riqueza por cuenta propia, sí debería entonces brindarse un mecanismo para que esta persona corra por su propia cuenta, ¿verdad? A mí lo que me preocupa de todo esto, Juan Carlos, y quise traer este tema a la discusión, es que se van a los extremos en la discusión y se simplifica la discusión. Escuchas a uno llamando, por ejemplo, a los de Dinamarca, son fascistas en tomar esta decisión, son de extrema derecha. Sin embargo, no están poniendo en la ecuación la preocupación que hay un tema de seguridad, hay un tema económico, hay una preocupación económica, hay una preocupación de cómo controlar. O sea, porque una cosa es que tú digas, yo voy a ayudar a los refugiados, está bien, es una cuestión humanitaria, pero también tienes que entender que tiene que haber un proceso. Si yo no controlo este proceso, me crea otro caos interno. Eso por un lado. Entonces, o por otro lado, tienes entonces la extrema derecha, digamos, el otro extremo, que entonces dice, no, hay que cerrarse, no hay que dejarlos entrar, porque eso es un peligro. Algunos llegan al extremo de tocar el tema racial, pero lo que quiero traer con esta discusión es que el tema no es blanco y negro. No es blanco y negro, Xavier. Yo fui de los que más se emocionó con esas imágenes de los alemanes recibiendo en las estaciones de buses y de trenes con chocolates y dulces a los refugiados sirios. Me pareció fenomenal. Pensé que Alemania estaba dando un ejemplo a toda Europa, dando una política de puertas abiertas, pero lo ocurrido en Año Nuevo en Colonia creo que fue un baldazo de agua fría para muchos y nos puso en perspectiva el hecho de que esto no es tan fácil. No es simplemente una cuestión de abrir las puertas de par en par y permitir que cientos de miles de personas puedan venir al país indiscriminadamente. Tiene que haber cierto orden, tiene que haber cierto proceso, puesto que efectivamente estamos hablando aquí de choques de culturas y diferentes maneras de ver el mundo. Ahora bien, también tenemos que ver desde el otro extremo de que estos son países donde existen movimientos de extrema derecha y que estos movimientos de extrema derecha precisamente se nutren de esta sensación de que hay inseguridad, de que se están siendo invadidos, de que el Estado no está garantizando la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que los principales ganadores de una política irresponsable de abrir las puertas son los partidos de extrema derecha que se encuentran en el poder en Dinamarca, se encuentran en Suecia, se encuentran en Francia, se encuentran en el mismo Alemania. Y yo creo que eso es lo que debemos de evitar. Y hay una cosa también, que hay enemigos de estos estados que aprovechan este caos para meter otras personas y así hacer ataques terroristas o desestabilizar. Y eso es una realidad que existe y no la podemos evitar. Y por eso quiero traer este tema más seguido, Juan Carlos, porque esto va a ser un debate este año en las elecciones presidenciales de la primera economía del mundo. Juan Carlos Hidalgo, es un gusto haberte tenido en el programa. Buenas noches.